Encontré el artículo, se llama Si no podemos confiar en la justicia, no es justicia. Gabriela Goldbaum, 18 de octubre del 2020. Búsquenlo en el Telégrafo, lo voy a leer. Tengo la suerte que este programa puede hacer lo que me dé la gana. Nadie me dice nada. Verás, voy a leer todo el artículo, no te muevas. Vale. Leámoslo juntos. Si quieres que pare para analizar una parte, me avisas. Yo me casé con Daniel Noboa enamoradísima, teníamos una relación sólida, de mucha confianza y compañerismo. Él me decía que juntos daríamos cosas espectaculares, que yo sería su apoyo para conseguir sus sueños, desde formar una familia y hacer crecer la empresa de su padre, hasta ayudarlo a cumplir sus aspiraciones políticas. Luego del matrimonio quedé inmediatamente embarazada, la emoción fue indescriptible. Puedes musicalizar esto si deseas, abuelito. Pero poco después Daniel cambió. Realmente su cambio empezó antes, pero había sido menos evidente. Cuando Daniel me conoció, yo trabajaba, era económicamente independiente y él me decía que eso le encantaba de mí. Teníamos una relación de igual a igual. Pero ni bien nos casamos, Daniel me dijo que él sería el jefe de familia y que él tomaría todas las decisiones. ¡Bandera roja! ¡Bandera roja! Primera bandera roja importante. En mi naturaleza eso no se da, por eso ahí empezaron los conflictos. Cuando quedé embarazada luego de la euforia de los primeros días, Daniel decidió que él tenía que irse a Rusia a vender banano. Por favor, señora Goldbaum, no mienta. La corporación Noboa no vende banano a Rusia. Ya lo dijo Daniel el domingo claramente en un foro nacional de proporciones bíblicas como el debate presidencial. Pasaba casi un mes fuera y luego regresaba a Guayaquil por 4 o 5 días. Siempre estaba ocupadísimo, estresado, tenía 1000 reuniones, se volvió distante. Encima, los primeros 3 meses de mi embarazo fueron horribles, sufría migrañas insoportables. Tenía náuseas tan violentas que, si alguien en la garita de mi ciudadela se comía una manzana, yo la olía y me daban ganas de vomitar. Me la pasaba sola, extrañando a mi marido que estaba al otro lado del mundo. Con Daniel chateábamos a diario, pero por la diferencia de horarios no podíamos conversar largo tiempo. Me llamaba 2 o 3 veces a la semana, pero solo hablábamos un ratito porque siempre estaba muy ocupado. En Año Nuevo recibimos a toda nuestra familia en la casa de Olón. Yo me encargué de que los cuartos estuvieran listos, de que hubiera comida, de que todo estuviera limpio de la cena de fin de año. Luego de eso quedé agotada. Había hecho todo casi sola. Éramos Gabriela y compañía, y la compañía la conformaba Gabriela 1, Gabriela 2 y Gabriela 3. Y todas esas Gabrielas, ya se puso literario esto. Sí. Y todas esas Gabrielas era solo yo y estaba embarazada de 6 meses. Daniel me dijo, empaca tus maletas que nos vamos a Tulum. Eso es la Riviera Maya, ¿no? Fuimos a un hotel súper bonito, relajado para parejas. Fue el paraíso estar 3 días a solas con mi marido, para mí sola. Pero al regreso del viaje tuve un sangrado. Mi mamá me acompañó al médico porque Daniel no pudo, tenía que ir al gimnasio. Mi condición no era grave, pero necesitaba estar en reposo. Daniel me dijo que tenía que irse a Miami a reunirse toda la semana con abogados tributarios para ver si esos $140 millones que le debe al Servicio de Rentas Internas es posible que desaparezcan algún día. Y le dijeron que no. Solo siendo presidente, le dijeron. Entre las cosas que trajo de su viaje, le encontré un pasaje a nombre de una tal Anastasia. Creo que me salté una parte, espérate. Cuando estuve en Miami no me contestaba el teléfono y ya no había la excusa de la diferencia de horarios. El día que Daniel regresó casi no pudimos hablar porque esa misma noche se fue a una fiesta. Entre las cosas que trajo de su viaje le encontré un pasaje a nombre de una tal Anastasia. El dolor que sentí me dejó sin aire. Busqué a Anastasia con su nombre completo en Instagram. Ahí estaban las fotos de esta chica hacía un par de días en Tulum y en un video se escuchaba a mi marido hablando a lo lejos. No se lo veía, pero yo reconocí su voz. Daniel había estado en Tulum con ella. Yo soy pro mujer, siempre voy a escuchar primero la versión de una mujer. Así esa mujer sea la mujer con la que mi marido me está siendo infiel justamente el día de nuestro aniversario de matrimonio, mientras yo estoy guardando reposo por un embarazo complicado. Me puse en contacto con Anastasia y ella me lo contó todo. Daniel era su novio desde octubre. Se conocieron en Rusia y él le dijo que estaba divorciado. La había invitado a un viaje romántico a Tulum mientras yo en Guayaquil vivía en agonía. ¿Qué dices, ve? Está larguísimo esto. En un inicio Daniel quiso negarlo todo, pero Anastasia ya me había pasado fotos y videos del viaje, incluso fotos de sus conversaciones. Al día siguiente me fui de la casa para siempre. Al irme Daniel me dijo que yo sería la culpable de destruir nuestra familia. Cuando mi hija estaba por nacer en Miami le dije a mi mamá que llamara a Daniel para que viniera a verla. A los pocos minutos de nacer ya mi hija Luisa estuvo en los brazos de su padre. Toda la familia de Daniel llegó a visitar a mi hija, los recibí y atendí en mi casa. La mamá de Daniel incluso vino con algunas de sus mejores amigas. Puse todo de mi parte para que Daniel viera a su hija durante los 3 meses que estuve con ella recién nacida en Miami. Ya no falta tanto, mentira, está larguísimo. Y ya no tengo saliva.
Cuando llegamos a Guayaquil, Daniel no quiso visitar a mi hija en la casa de mis padres, sino que yo se la llevara donde él estuviera. Así fue. Algunas veces tuve que meterme al baño de una cafetería para darle de lactar a mi hija cuando lloraba de hambre durante una salida con Daniel. Cada vez que yo le hacía notar a Daniel que era él quien debía adecuarse a los horarios de nuestra hija y no al revés, Daniel me amenazaba con tomar acciones legales porque yo le ponía trabas para ver a Luisa. El nombre no ha sido cambiado por motivos dramáticos, así se llama. La niña. El 9 de noviembre Luisa cumplió 6 meses y Daniel le hizo una fiesta. La llevé y departí con todos los invitados con mi mejor cara, pero al momento de la foto, Daniel quiso estar solo él con la niña. Su actitud fue desafiante y era una estupidez porque ese día ya nos habíamos tomado otras fotos los tres juntos. Me fui con un sabor muy feo en la boca. El 30 de noviembre Daniel quiso pasar su cumpleaños con nuestra hija. Cuando yo le pregunté dónde y a qué hora debía llevarla, me mandó a arreglar esos detalles con sus abogados. Ya estábamos en la dinámica de meter a los abogados hasta para coordinar las visitas de Luisa a su padre. Fue demasiado, me cansé, no las llevé. En ese momento decidí que sería un juez quien determinara el horario de visitas del padre de mi hija porque yo ya estaba harta del maltrato y amenazas. Necesitaba que la ley velara por los derechos de mi hija. No estaba bien que Daniel tratara a su hija como un objeto, sin respetar horarios ni bienestar. Puse una demanda de regulación de visitas en Guayaquil, que es donde Daniel tiene su departamento. La jueza dispuso que Daniel podía ver a su hija martes y jueves por 3 horas, de acuerdo a los horarios de Luisa. Lo siguiente que supe fue que yo estaba siendo demandada por regulación de visitas, pero en San Borondón. El juez de San Borondón determinó que Luisa debía irse con su papá o abuelos los viernes de 2 a 6 de la tarde y los sábados de 11 de la mañana a 5 de la tarde a la casa de Daniel, de sus abuelos paternos o a cualquier centro recreacional donde se pueda fomentar la relación paterno-filial, sin su madre o sin niñera. Estamos hablando de una niña de 7 meses, lactante, que dormía cada 2 horas, que necesitaba hacer la siesta en su cuna, que todavía no se podía sentar erguida, mucho menos caminar. El juez, que debía proteger los derechos de mi hija, actuó en contra de su bienestar. A pesar de que el juicio se inició en Guayaquil y allí debía erradicarse la competencia, en la apelación terminó ganando Daniel. Yo me resistí a que se la lleve, le propuse a Daniel que si quería incluso podía venir todos los días a ver a su hija. Nunca quiso hacerlo, quería llevársela 6 horas o nada. Durante los meses de pandemia Luisa creció muchísimo, dio sus primeros pasos y empezó a hacer gestos maravillosos. Me dio pena que Daniel se perdiera estos momentos de la vida de su hija, así que de nuevo le escribí para que en buena onda por lo menos se conectara con su hija por videollamada. Ni siquiera me contestó. Finalmente, ya se acaba. Las psicólogas determinaron que dadas las condiciones del caso y sobre todo debido a la pandemia, lo mejor para mi hija era que Daniel la visitara en su casa. Pero la jueza decidió que Luisa debía salir de su casa para visitar a su padre. Hoy estamos inmersos en un lío de juicios en contra mío, de mi familia, de mi abogada, incluso contra la pediatra de mi hija. Perdón, es que me dio un poco de risa. A pesar de esto, todos los viernes y sábado llevo puntualmente a mi hija a la casa de sus abuelos paternos a ver a Daniel, pero esto ya no es vida, estoy harta de tantos procesos judiciales, amenazas, calumnias, desconfío del sistema judicial y mi mayor terror es que cualquier día un juez me quite a mi hija. Y este es el final. Yo confié en Daniel para que me cuide, para que él fuera mi socio de vida, para construir una familia juntos. Yo confié en el sistema judicial para que velara por los derechos de mi hija, para evitar abusos. Hoy no puedo confiar más en ellos. Hoy tengo que alzar la voz por mi hija para que ella deje de ser tratada como un botín, trofeo u objeto. Qué bestia, casi acaba el programa. ¡Horrible! Pero es una historia, es una historia y sufrimiento de personas. Sí, hay un acoso ahí. ¿Cómo hay mercantilización de la justicia? Acoso judicial. ¿Cómo puedes decir que un tipo que gestiona así su paternidad es lo nuevo? ¿Me entiendes? Claro. ¿Cómo puedes decir que un tipo que va a llegar a ser el presidente de la República no va a utilizar el sistema institucional de la justicia para solucionar sus problemas personales o particulares? Si esto hace cuando su hija está en juego, cuando la madre de su hija, el bienestar de su hija, que es la mamá de su hija, está en juego, ¿qué va a hacer con esa deuda de 80 y pico millones de dólares en el SRI? Y 7 meses, una bebé. O sea, dejarla sin su mamá. Pero ¿me entiendes? Pero qué lindo, Daniel y Lavinia son hermosos, son bellísimos, va a dar a luz la Lavinia en Carondelet. Esto es de la Compol. No estamos hablando de que Daniel es un tipo que fue capaz de producir sufrimiento, nada más y nada menos que la mamá de su hija. Y seguro que también a la bebé de 7 meses, porque Exacto. ella fue víctima de arranchadas, de malos ratos. Que mercantiliza la justicia. Sí. O sea, ¿me entiendes? Sí. No Entonces, está no está bien. No está bien, pero no solo que no está bien, sino que ¿qué va a ser una subjetividad así en la presidencia de la República?